Mi propia madre me escribió: no llames ni vengas, hemos terminado. Le respondí: entendido. Considera que es tu último deseo. Bienvenida de nuevo a mi canal. Que no llames ni vengas. Eres mi mayor arrepentimiento. Hemos terminado. Ese fue el mensaje. Sin errores tipográficos. Sin excusa de autocorrector. Sin envío accidental desde el bolsillo. Mi madre, la mujer que me crió a base de pastel de carne y reproches velados, escribió eso, le dio a enviar y, al parecer, continuó con su martes por la noche como si no acabara de abrirme un agujero en el pecho. Eran las 7:41 de la noche. Estaba en mi cocina, en Grand Road, en Roanoke, calentando sobras de pad thai del restaurante Taste of Bangkok. Al microondas le quedaban 11 segundos. Lo sé porque me quedé mirando cómo esos 11 segundos bajaban hasta cero mientras el mensaje seguía en mi pantalla. Cuando el microondas pitó, me sobresalté como si fuera un disparo. La llamé. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Le escribí, y aquí está la parte de la que no me enorgullezco. Escribí entendido. Considera que es tu último deseo. Dramático, sí. Maduro, en absoluto. ¿Me arrepentí antes de que pasaran 45 segundos? Como no tienes idea. Pero era demasiado orgullosa para desdecirme y estaba demasiado destrozada para llamar una tercera vez. Así que me quedé ahí plantada, con el teléfono en la mano y un recipiente de fideos que ya no quería, preguntándome qué demonios había hecho para merecer ese mensaje de la mujer que una vez condujo 40 minutos en plena nevada para traerme jarabe para la tos cuando yo tenía 23 años. El teléfono sonó 3 minutos después. No era mamá. Era Joe. Ella se fue y ya no vuelve. Me ha descartado como si nada. Pero mamá, tu hija todavía tiene cosas que decir. Lynn, respira. Tu mamá me acaba de escribir algo raro. ¿Estás bien? Esa era Joe Brennan, Jolene en realidad, aunque nadie la llamaba así a menos que estuviera en un lío o en el registro civil. Joe había sido mi mejor amiga desde 10º grado, en la clase de biología, cuando las dos suspendimos la disección de una rana y nos unimos por nuestra incapacidad compartida de localizar el páncreas. Era gestora de propiedades en Appalachian Rental Solutions, en Williamson Road. Conducía un Subaru Crosstrek del año 2021 que mantenía tan limpio que podrías cenar en el salpicadero. Y llevaba sus propios 9 meses en medio de una catástrofe personal. Su marido Trent la había dejado por una mujer que conoció en un gimnasio de CrossFit, lo cual, sinceramente, es un cliché tan grande que debería venir acompañado de risas enlatadas. Yo estaba en mi apartamento en 20 minutos. Moscato, Doritos, una chocolatina Snickers que al parecer había robado de su propio botiquín de emergencias. Se sentó en mi sofá y me dejó llorar sobre un cojín con forma de gato que había comprado por impulso en Home Goods. Era literalmente su primer momento importante. Dijo las cosas correctas. Dijo que su mamá fue la primera persona a la que llamó cuando Trent se fue, y que no podía imaginarse que esa puerta se cerrara. Me frotó la espalda. Dijo algo sobre cómo a los 29 ya éramos demasiado mayores para llorar por nuestras madres, lo cual hizo que llorara más fuerte, y entonces dijo que lo sentía, que eso no había ayudado, y que tomara otro Dorito. Esto no tiene nada que ver con lo que viene después. O bueno, espera. Sí que tiene que ver. Empecé a decir la dirección de mi mamá, pero me estoy adelantando. Voy a retroceder. Mamá vivía en Salem, a unos 20 minutos de mí, en Kessler Mill Road. Una calle tranquila, casa propia y pagada, tasada en unos $274.000, que para ese barrio en 2024 era o una ganga o un escándalo, según a quien le preguntaras. Se había jubilado 3 años antes de su trabajo como supervisora del comedor escolar. Vivía con $1.847 al mes de la seguridad social y lo que hubiera ahorrado, que suponía que era una cantidad decente. Mamá nunca fue una mujer cariñosa al uso. No daba abrazos en los aeropuertos ni decía te quiero al colgar. Pero aparecía. En cada función del colegio, en cada cita con el dentista, cada vez que me mudaba de apartamento, ella estaba ahí con una bolsa de bolsas de basura y una mirada reprobatoria hacia mis muebles. Eso era amor. Su versión de él.
Por eso el mensaje no tenía ningún sentido. Y Joe, bendita fuera, se quedó hasta medianoche ayudándome a descifrar por qué. ¿Ha estado rara últimamente?, preguntó. Y sí, lo había estado. Mamá no apareció a mi cena de cumpleaños en marzo. Simplemente no vino y dijo que se le había olvidado, algo que no había hecho en 29 años. Y cuando me ofrecí a ayudarla con el recibo del impuesto de bienes inmuebles el mes anterior, se puso borde y cambió de tema. Lo achaqué al orgullo. En la encimera de mi cocina, medio escondida bajo un cupón de pizza, había una carta de mi casero, el señor Petraeus, informándome de que el alquiler subiría de $1.150 a $1.425 a partir del 1 de julio porque iba a vender el edificio. Llevaba una semana ignorándola. Sentía como si fuera un segundo golpe. Joe me apretó la mano al salir por la puerta. Esto tiene solución, Frel. Tu mamá está siendo cabezota. La llamo mañana. A mí siempre me ha caído bien. Cerré con llave. Tiré el pad thai y me tumbé en la cama mirando el techo. Mi madre había terminado nuestra relación por mensaje de texto. El alquiler iba a subir $275 al mes. Y la única persona que me hacía sentir que no estaba perdiendo la cabeza ya estaba en su Subaru saliendo del aparcamiento, escribiéndome un emoji de corazón en el semáforo. 2 días después, el jueves, conduje hasta Salem. No sé qué esperaba. Quizás una conversación. Una explicación. Alguna versión de fue una mala noche, no lo decía en serio. Lo que me encontré fue 4 centímetros de puerta abierta y una cadena de seguridad. Mi madre me miró por ese hueco como si fuera una desconocida vendiendo suscripciones a revistas. Había perdido peso. Tenía el pelo recogido con un pasador que no había visto antes, de esos baratos de Carey del cajón de oferta del todo a 100. Parecía cansada. Parecía mayor. Y me miró como si deseara que no hubiera venido. Me dijo que me fuera. Que lo que había escrito lo decía en serio. Y entonces, esto fue lo que me quitó el suelo de debajo de los pies. Dijo que sabía lo que yo había dicho sobre ella. Que lo sabía todo. Y cerró la puerta antes de que yo pudiera preguntar de qué estaba hablando. Es dulce y es firme, es Joe en su mejor versión. Mi compañera de batallas mientras yo suspendo el examen. Me quedé sentada en mi Mazda, en ese camino de entrada, 20 minutos. El motor estaba apagado, pero seguía con el cinturón puesto, lo cual probablemente lo dice todo sobre mi estado mental. Llamé a Joe. Claro que llamé a Joe. ¿A quién más iba a llamar? Joe fue a Salem esa misma tarde. Fue directamente desde una visita a un inmueble en Vinton, todavía con su tarjeta identificativa colgada y su cardigan profesional. Me informó sobre las 6 de la tarde. Me dijo que mamá estaba muy herida. Que mamá le había dicho que yo la había llamado una carga. Que yo le había dicho a alguien que debería vender la casa e irse a una residencia. Se me heló el cuerpo entero. Yo nunca dije esas palabras. A nadie. Ni una sola vez. Ni siquiera en la privacidad de mi propia cabeza en mi peor día. Le dije a Joe. Que me creyera, al menos sonó como si lo hiciera. Que quizás alguien en el antiguo trabajo de mamá había levantado un rumor. Que quizás una vecina había malinterpretado algo. Que en Salem cotilleaban como si fuera un deporte de competición. Lynn, alguien torció algo en algún sitio, dijo Joe. Y eso tenía sentido, ¿no? Un sentido lógico y perfecto. Aquí está el problema con las mentiras mezcladas con ternura genuina. No notas el veneno porque la sopa está caliente. Y Joe era cálida. Joe siempre era cálida. Mientras tanto, Derek lo intentaba. Derek Ostrowski, mi novio de 11 meses, coordinador de instalaciones del Hotel Roanoke. El tipo de hombre que guarda una caja de herramientas en el maletero por si acaso y que una vez pasó 40 minutos ayudando a un desconocido a arrancar una furgoneta en el Kroger de Brandon Avenue. Era sólido, paciente y bueno. Y yo estaba a punto de tratarlo fatal porque no sabía manejar que me trataran fatal mi propia madre. Se ofreció a hablar con Diane. Lo dijo con delicadeza. Dijo que quizás una persona neutral podría ayudar. Y yo le respondí de mala manera. Le dije que esa no era su familia.
con una voz que apenas reconocí como mía. Se quedó callado. No era silencio de enfado ni de ofensa, sino ese silencio específico de un hombre que te quiere y decide absorber el golpe en lugar de devolverte uno. Me sentí fatal de inmediato. ¿Me disculpé? No me disculpé. Me fui a la cama y me tapé la cabeza con las sábanas como una adulta madura. A la mañana siguiente, en la clínica. Soy coordinadora de facturación en Shenandoah Valley Orthopedic Group, y sí, es tan glamuroso como suena. Me senté en mi puesto y encontré que 2 entradas de facturación del lunes habían desaparecido. Esfumadas. Las había enviado, lo sabía. Pero el sistema no mostraba nada. Candace Trin, la nueva coordinadora de registros médicos, 26 años, sonrisa de azafata y la calidez interpersonal de un parquímetro, ya estaba en su mesa con cara de no haber roto un plato en su vida. Mi supervisora Gail me preguntó en la reunión de la mañana por qué mis cifras estaban bajas. Dije que lo estaba investigando. Lo que no podía decir era, creo que la nueva me está borrando el trabajo y no puedo demostrarlo, y además mi madre acaba de repudiarme por mensaje de texto. El alquiler me va a subir $275 al mes y le grité al único hombre en este planeta que me soporta. Derek me escribió a la hora de comer. Solo una foto de un perro que había visto frente al hotel. Sin palabras. Ese hombre comunicaba el apoyo emocional a través de fotos de Golden Retrievers y yo no lo merecía. Esa tarde, Joe llamó para ver cómo estaba. Mencionó, así de pasada, como si comentara el tiempo, que estaba pasándose por la casa de Diane cada semana. Solo para llevarle la compra, para asegurarse de que la casa estuviera bien. Lo dijo como si no fuera nada. Una buena amiga ayudando a una mujer mayor. Mi corazón se apretó de gratitud. Eres demasiado buena, Joe, le dije. Se rió. Por favor. Tu madre hace el mejor té dulce que he probado en mi vida. La estoy utilizando por el té. Pasó una semana. 7 días. 168 horas. Lo sé porque los conté uno a uno, como si estuviera cumpliendo condena en mi propio apartamento. Le mandé a mamá 3 mensajes. Uno corto, te quiero, mamá. Otro más largo explicando que nunca había dicho esas cosas sobre ella. Y un último que solo decía, por favor. No respondió a ninguno. También le escribí una carta a mano. Bolígrafo sobre papel, como si fuera 1997. La fui a echar al correo de Church Avenue con un sello que tenía un tulipán. Sin respuesta tampoco. Mi madre me estaba haciendo ghosting sin saber siquiera que esa palabra existía. Joe me mantenía informada. Decía que había pasado por la casa el martes y el jueves. Que mamá parecía cansada pero estaba comiendo. Que mamá le había dicho que dormía mal. Que decía, Lind, tu mamá es muy terca, pero se nota que te echa de menos. Es que no sabe cómo bajar de la posición que ha tomado. Ese análisis sonaba razonable. Joe siempre sonaba razonable. Era una de las cosas que más quería de ella. Mientras yo me desmoronaba, ella era un ancla. Mientras yo era un charco, ella era un plan. Cada vez que hablaba, mi sistema nervioso se calmaba un 30%. Estoy rota, estoy vencida, hecha un ovillo en el suelo. Pero algo dentro de mí sigue arrastrándose hacia más. El derrumbe llegó un jueves. No fue gradual. Fue como si alguien metiera la mano en mi pecho y apagara un interruptor. El viernes llamé al trabajo con algo en el estómago. El sábado, seguía con algo en el estómago, que como excusa está en un 3/10. Para el sábado llevaba unas 40 horas en el sofá. Vi 4 episodios de un programa de reformas donde una pareja de Austin discutía sobre azulejos de salpicadero y no podría contarte ni un solo detalle. Comí cereales secos directamente de la caja. Estuve 3 días con el mismo chándal. Mi apartamento olía a ropa sucia que había perdido las ganas de vivir. El sábado por la tarde apareció Joe. Sopa de pollo en un tupper. Una bolsa del todo a 100 con champú y una esponja. Y la energía de una mujer que no iba a aceptar un no por respuesta. Entró, me miró a mí, miró el sofá, miró la caja de cereales, y me dijo, y lo cito con todo el amor que transmitía, que yo olía como una bolsa de deporte olvidada dentro de un coche en pleno agosto.
Preparó la ducha. Puso toallas limpias en el toallero. Se quedó fuera de la puerta del baño y dijo: Frel, tienes 4 minutos para entrar, o entro yo con una manguera de jardín. Esto no tiene nada que ver con lo demás. Pero la sopa de pollo de Joe era lo único comestible que había preparado en su vida. Todo lo demás que esa mujer hacía en una cocina era un delito contra el paladar. Una vez llevó brownies a la fiesta de un baby shower y un hombre adulto escupió el bocado en una servilleta sin dejar de mirarla a los ojos. Otra vez hizo ensalada de pasta para un barbacoa del 4 de julio y alguien preguntó si era un acompañamiento o una apuesta. Pero la sopa era perfecta. No entiendo cómo una persona puede dominar exactamente una receta y tratar todo lo demás como un experimento de resistencia humana. En fin. Espera un momento. Necesito pararme un segundo. Si estás ahí fuera escuchando desde tu sofá o desde tu coche, déjame una línea en los comentarios. Cuéntame desde dónde. Dale a suscribirse si estás conmigo. Dale a la campanita. Porque saber que estás ahí es lo mejor de todo esto. Volviendo al desastre. Después de la ducha y la sopa, Joe se sentó en mi sofá y me habló de su propio derrumbe cuando Trent se fue. Me dijo que una vez lloró tanto en la fila del autoservicio de un Wendy's que el coche de detrás la pitó 12 veces y al final se la saltó. Que encontró la alianza de Trent en la guantera 3 meses después del divorcio, junto a un sobre de salsa de Arby's, y que tuvo que aparcar y gritar al parabrisas durante 1 minuto entero. Me dijo: el duelo no respeta tu agenda ni tu dignidad. Eso lo necesitaba. Necesitaba saber que alguien más se había desmoronado en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida y seguía siendo una persona funcional, con el coche limpio y los calcetines haciendo juego. Joe mencionó casi de pasada, como quien comenta el tiempo, que todavía tenía una llave de la casa de mamá. Me la dio cuando tuvo la operación de cadera. Sigo pasando de vez en cuando, me aseguro de que no haya ninguna fuga, de que tenga despensa. No es para tanto. No era para tanto. Una buena amiga con una llave de repuesto ayudando a una mujer mayor que vive sola. ¿Qué clase de persona cuestionaría eso? Volví al trabajo el lunes. Gail me miró. Yo le entregué un justificante médico que Joe me había conseguido en urgencias. La vida siguió, técnicamente. Joe apareció en mi apartamento el miércoles siguiente con un bloc de notas, 3 rotuladores de colores, amarillo, verde y rosa, y la expresión de una mujer que va a la guerra. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bloc en la mesa de la cocina y anunció que tenía un plan para arreglar las cosas con mi madre. Está preocupada, el mundo gira deprisa y yo soy una mujer aferrada al mástil a duras penas. El plan era este. Yo le escribiría a mi madre un correo largo, honesto y bien pensado. No un mensaje, esos se ignoran. No una carta a mano, eso ya había fallado. Un correo electrónico. 2 páginas mínimo. Lo plantearía todo, lo que sentía, porque estaba confundida, lo que quería. Joe lo imprimiría y se lo entregaría a Diane en persona. Si lo pone en sus manos con el encuadre correcto, dijo Joe, golpeando el bloc con el rotulador amarillo como si fuera la entrenadora dibujando una jugada. Tu hija pasó 2 noches escribiendo esto para ti, igual abre algo. Confía en mí. Conozco a tu madre. Responde al esfuerzo. Necesita ver que lo has intentado. Pasé 2 tardes con ese correo. El martes y el miércoles, después del trabajo, sentada en la mesa de la cocina con el portátil, escribiendo, borrando, reescribiendo y borrando hasta tener algo de lo que casi no me avergonzaba. 840 palabras. Sé el número exacto porque lo comprobé 11 veces. Puse cada sentimiento honesto que tenía en ese documento. La confusión, el daño, el amor que no se rendía sin importar cuántas puertas ella cerrara. Se lo di a Joe el jueves. El lunes siguiente, Joe me informó. Vino al aparcamiento de la clínica durante mi hora de comer, lo cual me decía con qué seriedad se estaba tomando aquella operación. Se sentó en mi Mazda y dijo: tu mamá lo leyó. Lloró. Pero, y aquí se me cayó el estómago. Mamá dijo que yo había estado hablando de ella con otras personas. Que no podía perdonar a alguien que aireaba los asuntos de familia. La miré fijamente. ¿Hablando de ella con quién? Joe se encogió de hombros. No lo dijo.
Solo dijo que la gente le había estado contando cosas. Insistí, Lind, de verdad que insistí. Se cerró en banda. Aquí está la ecuación que yo, destrozada como estaba, fui incapaz de hacer en ese momento. Las únicas personas en este planeta con las que yo había hablado sobre mi madre eran Joe y Derek. Solo dos. Joe estaba sentada a mi lado. Y Derek antes comería cristales que cotillear sobre la madre de su novia con desconocidos. Pero yo no estaba pensando en ecuaciones. Estaba pensando en dolor. Y el dolor te vuelve tonta. La situación con Derek empeoró esa semana. Había sido paciente, con una calma casi sobrenatural, pero yo seguía cerrándole la puerta. Cancelaba planes, me quedaba en silencio 12 horas seguidas, respondía a sus llamadas con monosílabos. Cada vez pasaba más noches en su propio apartamento. Notaba cómo crecía la distancia, como el moho en el pan, y no podía detenerla porque todo mi espacio emocional lo consumía una mujer que no respondía a mis mensajes. Así que Derek hizo lo único que le había pedido específicamente que no hiciera. Fue a Salem. Llamó a la puerta de mi madre. Y a diferencia de mí, entró. Diane siempre tuvo debilidad por los hombres educados con los zapatos limpios. Volvió con cara de haber recibido el impacto de un camión también en llamas. Me preguntó, con mucho cuidado, si alguna vez había llamado a mi madre una carga. Si alguna vez le había dicho a alguien que debería vender la casa y mudarse a una residencia. Dijo que Diane lloraba al contárselo. Que parecía genuinamente rota. Y yo exploté. No con Diane. Con Derek, por haber ido a sus espaldas. Por cuestionarme. Por mirarme con esos ojos que decían que no sabía a quién creer. Tuvimos la peor pelea de nuestros 11 meses. Él no gritó. Nunca grita. Se quedó muy quieto y dijo. Estoy intentando ayudarte, Lindsay. No sé qué más puedo hacer. Y yo dije algo que no quiero repetir. Él recogió su chaqueta y se fue. Y no me escribió en 2 días. 2 días de un hombre que normalmente me mandaba los buenos días con una foto del amanecer antes de las 6:30. En el trabajo, tuve el único golpe de suerte de las últimas semanas. Llegué a las 7:12 de un viernes, antes que nadie. Candace ya estaba en el puesto compartido. Vi su pantalla antes de que ella me viera a mí. Tenía iniciada mi sesión y estaba a mitad de borrar una entrada de facturación que yo había enviado el día anterior. Dio un respingo cuando oyó mis pasos. Yo no dije nada. Solo miré la pantalla, la miré a ella, y me fui a mi mesa. Las dos sabíamos que yo lo había visto. Las dos sabíamos que yo no iba a hacer nada todavía, porque funcionaba con 3 horas de sueño y mi vida personal era un incendio y solo podía librar una guerra a la vez. Pero empecé a registrar cada entrada con marca de tiempo desde esa misma mañana. Fecha, hora, número de confirmación, captura de pantalla. Si Candace quería jugar, yo iba a tener pruebas. Esa tarde llamó Joe. Le conté el desastre con Derek. Se indignó en mi nombre. No tenía ningún derecho a ir allí sin consultarte antes. Que era exactamente lo que necesitaba oír, aunque una parte pequeña y cansada de mí sabía que Derek solo había intentado ayudar a su manera. Luego dije algo. Dije. Joe, ¿mamá ha mencionado algo sobre dinero? Estuvo rara con lo del impuesto de bienes inmuebles hace un tiempo. ¿Crees que tiene problemas? 3 segundos de silencio. Luego Joe dijo. ¿Qué va? Me ha dicho que está bien. Creo que es orgullo, ya sabes. No quiere parecer que necesita ayuda. Cosas de la vieja escuela. Una respuesta fluida. Limpia, cálida, creíble. Y me la tragué entera. Avances. Progreso real y medible. Después de 3 semanas de puertas cerradas, mensajes sin respuesta y un derrumbe completo con cereales secos y un chándal que merecía ser condenado por las autoridades sanitarias, algo por fin se movía. Joe organizó el encuentro. Terreno neutral, Mi Mountain Coffee en Jefferson Street. Me llamó el martes por la mañana y dijo. Tu madre ha aceptado. El sábado a las 11. Estará allí. Y te juro que se me entumecieron las manos.
Como si mi cuerpo creyera que íbamos a lanzarnos en paracaídas en lugar de tomar lattes con una mujer de 62 años que una vez me castigó sin salir 2 semanas porque dije como sea en la mesa. Es paz, es curación, la tormenta ya pasó. Excepto que lo peor apenas ha empezado. El sábado llegué 15 minutos antes, porque soy hija de mi madre y llegar tarde es una falta moral en la familia Frel. Diane entró a las 11 en punto. No a las 10:58. No a las 11:02. Las 11 en punto. Porque ella también es una Frel, y funcionamos con precisión y resentimiento. Parecía más pequeña de lo que recordaba, lo cual no tenía sentido porque solo habían pasado unas semanas, pero el dolor tiene la costumbre de encoger a la gente. Llevaba una blusa que yo le había regalado para el Día de la Madre 2 años antes, de color lavanda con pequeños botones de perla. No supe si eso era una señal o simplemente el día de colada. Nos sentamos frente a frente con una mesa redonda pequeña entre nosotras y aproximadamente 15 kilómetros de distancia emocional. El barista llamó un nombre que no era el nuestro y las dos nos sobresaltamos. Buen comienzo. Mamá habló primero. No quiero perderte, dijo, mirando su taza de café como si la taza le debiera dinero. Y luego dijo. Alguien me contó cosas, Lindsay. Y me las creí. No dijo quién. Yo asumí que amigas de la iglesia, excompañeras del trabajo, alguien del barrio que había recibido una versión distorsionada de algo a través de 3 niveles de teléfono roto. Así funciona Salem. Una mujer estornuda el lunes y para el jueves el pueblo entero cree que tiene neumonía. Le dije que nunca la había llamado una carga. Que nunca había dicho que debería vender la casa. Me miró durante mucho tiempo y dijo. Quiero creerte. Y honestamente eso fue mejor que cualquier postal de Hallmark. Quiero creerte, viniendo de Diane Frel, era el equivalente emocional de una ovación de pie por parte de una familia menos emocionalmente bloqueada. Nos abrazamos. Fue breve, rígido, aproximadamente como abrazar a una boca de incendios envuelta en tela de lavanda, pero ocurrió. Contacto físico. Sin precedentes en la historia reciente de los Frel. Me lo quedo. Yo esperaba mi informe como una entrenadora en el vestuario. La llamé desde el aparcamiento y gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono del oído. Ya te lo dije, repitió 5 o 6 veces. Ya te dije que lo arreglaríamos, Frel. Ya te lo dije. Organizó una celebración esa noche. Sushi para llevar de Kobe, en Franklin Road. Una botella de algo con burbujas que encontró en la tienda de licores. Una lista de reproducción que llamó Himnos de Victoria que resultó ser casi todo Sunny at One y una canción de Lizzo que no venía al caso. Las cosas empezaron a parecerse a una vida otra vez. Mamá y yo nos escribíamos con cuidado, como si las dos estuviéramos desactivando una bomba con los pulgares. Mensajes cortos. Espero que tengas un buen día. Esta noche he hecho el chowder de maíz de tu abuela. No era calidez, pero era presencia. Y la presencia bastaba. Derek volvió. Apareció en mi puerta con comida tailandesa y una expresión que decía que había ensayado una disculpa pero no estaba seguro de si hacía falta darla. Me adelanté yo. Dije que lo sentía. Él dijo que lo sentía. Comimos pad kee mao en el sofá y vimos un documental sobre pingüinos y no mencionamos a mi madre ni una sola vez. Fue perfecto. Incluso Cande se echó atrás. Mis entradas con marca de tiempo funcionaron como el ajo con los vampiros. No podía tocarlas sin dejar rastro y lo sabía. Gail elogió mis cifras en la reunión del viernes. Una victoria pequeña, pero estaba coleccionándolas como cupones. El señor Petraeus, sin embargo, no se echó atrás. El aviso final llegó. Aumento de alquiler a partir del 1 de julio. Inapelable. $1,425. Derek lo mencionó una tarde mientras fregábamos los platos, él lavando y yo secando, porque aparentemente tenemos 80 años los dos. Dijo, muy de pasada, como si comentara el tiempo. Sabes que si compartiéramos piso, las cuentas saldrían bastante bien. Le dije que me lo pensaría. Lo que quería decir era, me aterroriza necesitar a alguien así, y la última vez que me sentí segura alguien me mandó 8 palabras y me demolió el mundo entero,
¿Y si tú haces lo mismo? Pero me lo pienso, era más corto. Esa noche, después de la celebración con el vino, Joe se puso emotiva. Había tomado 2 copas de aquello con burbujas y la guardia le bajó. Habló de querer tener hijos algún día. De cómo Trent le había quitado esa posibilidad al marcharse. Dijo: tú y tu mamá sois afortunadas, Lind. Aunque esté roto, tenéis algo que reparar. Algunas no tenemos ni siquiera eso. Tenía los ojos rojos. La abracé. Ella me abrazó. Y fue cálido y real y pensé: esta es la persona que me mantuvo a flote estas últimas semanas. Esta mujer, aquí. Ahora sé lo que estás pensando. Está todo arreglado. ¿Por qué sigue esta historia? Siéntate un momento, que viene lo bueno. Esa noche, después de que Joe se fuera y Derek se marchara a casa y yo me quedara sola con un fregadero lleno de recipientes de sushi y media botella de rosé con burbujas, no podía dormir. Algo que Diane había dicho en la cafetería me rondaba la cabeza como una mosca que no logras cazar. Alguien me contó cosas. No dijo personas. Dijo alguien. Singular. Una sola persona. Y yo nunca pregunté quién. 3 días después. Una noche normal de los viernes en el apartamento de Joe, en un segundo piso de un complejo en Erzberger Road, con un balcón lleno de luces de hadas y una cocina que no debería utilizar para nada más que calentar cosas. Teníamos una botella de vino abierta, un programa de telerrealidad de fondo donde unos desconocidos se peleaban por un cuarto de baño compartido, y Joe me daba su análisis de cuál de los concursantes estaba clínicamente desestabilizado y cuál simplemente era de Florida. Mi teléfono se quedó sin batería a las 7:48 de la tarde. Lo sé exactamente porque lo acabo de comprobar. Derek me había mandado una foto de un perro con sombrero de vaquero, que era su idioma del amor, y quería mandarle un corazón, pero la pantalla se quedó negra en mitad del gesto. Sin batería. Me había dejado el cargador en casa porque tengo la organización espacial de un mapache. Una pantalla, un mensaje, una mentira que no puedo esquivar. Mi mejor amiga es una ladrona disfrazada de amabilidad. Joe había ido al baño. Su iPad estaba en la mesa de centro, abierto. Ni siquiera bloqueado. Tenía una de esas fundas magnéticas que despiertan la pantalla al abrirla. Lo cogí para ver la hora, porque teníamos que pedir la pizza antes de las 8 y el restaurante Good Place en Brambleton cierra los viernes a las 9. El iPad abrió y mensaje. La conversación en pantalla era con Diane F. Mis ojos registraron las palabras antes de que mi cerebro aceptara procesarlas. Joe a Diane, 14 de marzo, lo siento, pero debo decirte esto. Lindsay le dijo a Derek: deberías vender la casa y usar el dinero antes de desperdiciarlo. Esas fueron sus palabras. Diane a Joe, ¿eso dijo? ¿Mi propia hija? Joe a Diane, no quería contártelo. Me partió el corazón. Pero mereces saberlo. Te voy a contar exactamente lo que hizo mi cuerpo. Los dedos se me enfriaron. No de forma metafórica. Literalmente fríos, como si la sangre hubiera abandonado mis manos y se hubiera ido a otro sitio. La visión se me estrechó. El programa de telerrealidad seguía sonando detrás de mí y una mujer gritaba algo sobre acondicionador de pelo. Y yo estaba leyendo la prueba de que mi mejor amiga había estado alimentando a mi madre con veneno durante meses y llamándolo cariño. Fui desplazando la pantalla con los dedos. Me temblaban tanto que el texto se escapaba constantemente. Pero vi suficiente. Meses. Meses de mensajes. Joe diciéndole a Diane que yo la había llamado una carga. Que había dicho que era difícil de tratar. Que le había dicho a Derek que era imposible de contentar y que directamente debería irse a una residencia. Fabricaciones completas. Ni una sola de esas palabras había salido nunca de mi boca. Joe había construido una versión ficticia de mi entera, una hija fría e ingrata que criticaba a su madre a sus espaldas, y la había ido entregando a Diane como una suscripción semanal al periódico. Necesito un momento. Esta parte todavía. Sí. Vale. Puedo seguir. Entonces vi la notificación de correo electrónico en la bandeja de entrada de Joe. A medias visible en un banner en la parte superior de la pantalla. The First Community Credit Union. Transferencia completada.
$2.800 de la cuenta terminada en 4471 a Venmo. Joe Brennan. La cuenta terminada en 4471. La cuenta de ahorros de mi madre en First Community. Sabía los últimos 4 dígitos porque la había ayudado a configurar la banca por Internet 2 años atrás, un domingo por la tarde, mientras ella se quejaba de que Internet era una moda pasajera que se había descontrolado. Mi mejor amiga. Mi compañera de batalla. La que me preparaba la ducha, la que hacía la sopa de pollo, la que traía los Doritos, la que construía listas de reproducción de Sunny at One para las victorias. La mujer que era incapaz de hornear un brownie sin provocar una evacuación. Estaba llevando a cabo una operación de drenaje financiero sobre la cuenta de mi madre con la eficiencia de un banco suizo y la moral de un parquímetro. Intenté hacer una captura de pantalla. Las manos. Dios, las manos. Lo conseguí. La del 14 de marzo. Abrí su correo electrónico. Escribí mi dirección con los dedos temblando, la adjunté y le di a enviar. Ese pequeño sonido de mensaje enviado fue el ruido más alto del universo durante aproximadamente medio segundo. Luego borré el correo enviado de su bandeja de salida. Y entonces escuché tirar de la cadena. Dejé el iPad boca abajo exactamente donde estaba. El corazón me hacía algo que probablemente requería atención médica. Joe salió secándose las manos en los vaqueros porque se le habían acabado las toallas de mano, lo cual era absolutamente coherente con ella. Me miró. La miré yo. Un silencio que duró un segundo o 700 años. Genuinamente no sabría decirte. ¿Estás bien? Dijo. Ciclo, dije yo. Me ha venido de golpe. Ladeó la cabeza. Miró el iPad. Me miró a mí. ¿Quieres ibuprofeno? Tengo el bueno, el que tiene recubrimiento. No, creo que me voy a ir a casa. Lo siento, de verdad que sí. Es bastante fuerte. Ay, cariño, vete. Escríbeme cuando llegues. Conduje a casa agarrando el volante tan fuerte que los nudillos me quedaron blancos como huesos. En el primer semáforo en rojo de Erzberger conecté el teléfono al cargador del coche. La captura de pantalla estaba allí, en mi bandeja de entrada. Real. Con fecha y hora. El nombre de Joe arriba. El nombre de Diane abajo. Y una mentira que me había costado a mi madre en medio. ¿Sabes cuál fue la parte más absurda? El pensamiento en el que se quedó atascada mi cabeza mientras estaba en ese semáforo con las lágrimas resbalándome por la cara y toda mi comprensión de los últimos 3 años reordenándose como muebles en un terremoto. Pensé en Candes. Candes Trin, en la clínica, con su sonrisa de azafata, borrando mis entradas de facturación y mirándome tomar las culpas. Pensé, esto es lo mismo. Alguien a tu lado, sonriéndote, borrando trozos de tu vida mientras tú le das las gracias por estar ahí. Excepto que Candes borraba entradas de facturación de $47 cada una. Yo estaba borrando a mi madre. Voy a intentar contar esta parte en orden, pero ese fin de semana entero es una mancha sostenida por cafeína, rabia y una tía muy decidida. El viernes por la noche estuve 45 minutos sentada en mi coche en el aparcamiento de Grand Road. Motor encendido, calefacción puesta, sin moverme. Solo sentada con la captura de pantalla iluminando el teléfono y toda mi amistad con Joe reordenándose como un mazo de cartas tirado escalera abajo. Ella está en pánico, pierde el control. Resulta que la maestra de marionetas era el hazmerreír de todos. Lo repasé todo. Cada momento de las últimas 3 semanas. Y luego más atrás. 16 meses atrás. Hasta cuando mamá tuvo la operación de cadera. La noche del mensaje de texto, Joe me llamó 3 minutos después. 3 minutos. No llamó porque lo presintiera. Llamó porque había disparado el arma y quería verlo todo desde primera fila. Las visitas de mediación a Salem, no estaba transmitiendo mensajes. Estaba entregando más mentiras. Cada vez que conducía hasta Kessler Mill Road con una bolsa de la compra y esa sonrisa cálida y servicial, estaba vaciando otra taza de veneno en el oído de mi madre. Y luego volvía a Roanoke y vaciaba una taza diferente en el mío. Tu mamá es muy terca. Está muy herida. Ha dicho que has estado hablando de ella con gente.
Joe era la gente. Joe era la única gente. La llave. Tenía una llave de la casa de Diane de la operación de cadera. Había estado entrando durante 16 meses. Tiempo suficiente. Acceso suficiente. Confianza suficiente para conseguir que le cedieran el poder notarial, el cual convenció a Diane de firmar 14 meses atrás. Solo para ayudar con los recibos mientras te recuperas. Mi madre, recién operada, medicada y agotada, le había entregado el control financiero a una mujer que arrastraba $54.700 de deuda por el divorcio y un coche que no podía pagar. La vulnerabilidad de Joe en la noche del vino. Las lágrimas por Trent, por querer tener hijos. Tú y tu mamá sois afortunadas, Lind. ¿Era algo de eso real? ¿O era vinculación manufacturada, tristeza estratégica diseñada para que la abrazara más fuerte mientras le vaciaba los bolsillos a mi familia? Cada acto de ayuda, cada palabra de consuelo, cada dorito, cada cuenco de sopa de pollo. Cada vez que me sacó del sofá, me obligó a ducharme, me llevó en coche. Todo era mantenimiento. Estaba cuidando la herida que ella misma había creado para que no sanara demasiado pronto y la dejara al descubierto. Sentí náuseas. Llegué a abrir la puerta del coche por si acaso. El sábado por la mañana, Joe me escribió. Oye, te fuiste bastante rápido anoche. ¿Todo bien? Escribí. Ciclo, lo siento. Me avergoncé a mí misma y añadí un emoji de carita triste porque la Lindsay de antes lo habría añadido, y no podía permitirme ser otra Lindsay ahora mismo. Esa tarde sonó el teléfono. Tía Patty Sorrell. La hermana menor de mamá, 58 años, vivía en Blacksburg, llevaba 23 años cortando el pelo en el mismo salón de Main Street y tenía el temperamento de una mujer que lo había oído todo en Montgomery County y no se impresionaba con nada. Lindsay, cariño, su voz iba con cuidado. Jolene acaba de llamar a tu madre. Le ha dicho a Diane que está preocupada por ti. Que has estado inestable. Le ha preguntado si debería, y lo cito textualmente, llamar a alguien. Se me heló la sangre. Joe se estaba moviendo. Había notado algo. Estaba construyendo una narrativa. Igual que había construido una narrativa sobre mí siendo una mala hija, ahora construía una sobre mí siendo inestable. Para que si yo la acusaba de algo, el terreno ya estuviera preparado. Pobre Lindsay, ha estado tan inestable. Ha pasado por tanto estrés. No se puede confiar en lo que dice ahora mismo. Esta mujer no era tonta. Era aterradora. Pero había cometido un error. Llamó a la hermana de Diane también. La tía Patty era la red de inteligencia no oficial de la familia. Lo oía todo, no olvidaba nada, y elegía bando según las pruebas. Y ahora me llamaba a mí porque algo le olía mal. Tía Patty, dije, necesito contarte algo. Y necesito que mires tu teléfono mientras hablo. Le mandé la captura de pantalla. 14 segundos de silencio. Los conté. La tía Patty se contuvo, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía esa clase de calma que antecede a algo muy malo para quien la ha causado. Vale, cariño. Vale. Esto es lo que vamos a hacer. El plan no era complejo. No era brillante. Era el tipo de cosa que una mujer normal y su tía normal improvisan en 20 minutos por teléfono, sin equipo legal, sin investigador privado, sin presupuesto de película de espías. 3 pasos. 1. La tía Patty va a ver a Diane en persona. No yo. Diane todavía no confía del todo en mí, pero lleva 58 años confiando en Patty. Patty le enseña la captura de pantalla. 2. Diane autoriza a First Community Credit Union a recuperar 16 meses de historial de transacciones en sus cuentas. La tía Patty estará allí para explicar por qué. 3. Nadie le dice nada a Joe. Nadie la avisa. Nadie le da la oportunidad de borrar mensajes, mover dinero o tejer otra historia. ¿Y si con una sola captura de pantalla no es suficiente? Dije. ¿Y si mamá tampoco te cree a ti? Cariño, dijo la tía Patty, llevo 58 años siendo la hermana de tu madre. Ella sabe cuándo miento y cuándo no. Y luego dijo, estoy en su casa en 40 minutos. La oí coger las llaves.
La oí cerrar el bolso. Y luego la oí decirle a nadie en particular, o quizás al universo en general. Nadie le roba a mi hermana y hace las galletas malas. O una cosa o la otra. Las dos juntas no. Me reí por primera vez en días. Una risa real. Sonó oxidada, como una puerta que llevaba demasiado tiempo sin abrirse. Pero era real. La tía Patty condujo hasta Salem un sábado por la tarde con el pintalabios puesto, el bolso bueno y la energía de una mujer que lleva 60 años esperando ser útil en una crisis y no iba a desperdiciar la oportunidad. Le enseñó a Diane la captura de pantalla. No estuve para esa parte. Recibí el relato de segunda mano. Pero según la tía Patty, mi madre miró esa pantalla casi 2 minutos enteros sin decir nada. Luego cogió su propio iPad, el que yo le había configurado después de la operación de cadera, el que yo le había enseñado a usar, el que yo probablemente asumió que Diane nunca revisaría, y abrió y mensaje. Todos los mensajes estaban ahí. Cada mentira. Cada fabricación. Cada cita inventada atribuida a mí. Cada informe falso de algo que yo supuestamente había dicho o hecho. 16 meses de ficción, organizada cronológicamente, entregada con la calidez y la preocupación de una querida amiga que solo velaba por una madre que merecía algo mejor. Diane los leyó durante 10 minutos en silencio. La tía Patty se sentó frente a ella y no dijo ni una palabra, porque Patty entendía que hay revelaciones que necesitan espacio. Entonces Diane cogió su teléfono y llamó a First Community Credit Union. Lo puso en altavoz. Pidió el historial completo de transacciones de su cuenta de ahorros, la que termina en 4471, de los últimos 16 meses. La representante al otro lado leyó los números. Los primeros 2 meses no mostraban nada inusual. Luego, 14 meses atrás, justo cuando Joe consiguió ese poder notarial, empezaron las transferencias. 16 transferencias. Importes de entre $1.800 y $3.200. Todas dirigidas a una cuenta Venmo registrada a nombre de Jolene Brennan. Total, $38.400. Los ahorros de mi madre habían bajado de $131.500 a $93.100 mientras ella estaba ocupada creyendo que su hija la odiaba. Diane llamó a Joe. Lo puso en altavoz. La tía Patty se quedó. Joe cogió al segundo tono, con una voz soleada y alegre, como si contestara la llamada de su tía favorita en una barbacoa familiar. Hola, Diane, ¿cómo estás? ¿Cuándo ibas a parar? Silencio. Joe lo intentó. Hay que reconocérselo. Lo intentó. Dijo que las transferencias eran para cosas de la casa. Que ella había adelantado dinero para recetas y luego se había reembolsado. Lo dijo con tal fluidez que durante unos 3 segundos casi sonó como si pudiera ser verdad. Joe era buena. Joe siempre había sido buena. Diane leyó 3 transferencias. Fechas concretas. Importes concretos. Solo así. $2.800 el 3 de marzo. $3.200 el 17 de enero. 2.100 el 5 de noviembre. Todo a tu Venmo. ¿Qué material de casa cuesta $3.200 en Venmo, Jolene? Y ahí estaba. El nombre completo. Cuando Diane Frel usa tu nombre completo ya estás acabada. Solo que todavía no lo sabes. Está en quiebra y pillada, sin trucos bajo la manga. Dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar hoy? Joe se derrumbó. La voz soleada se resquebrajó. Empezó a llorar. ¿Real o teatro? Honestamente ya no me importa. Intentó sacar la carta de Trent. Estaba en un mal momento después de que Trent se fuera. No estaba pensando con claridad. Diane la cortó. Sin gritos. Sin aspavientos. Con esa voz tranquila y serena que da 400 veces más miedo que cualquier grito. Le robaste a una mujer que vive de la seguridad social. Y me hiciste creer que mi hija me odiaba. Me hiciste creer que mi hija me odiaba durante 16 meses. Joe no dijo nada. Por primera vez, Joe Brennan, la mujer que siempre tenía una respuesta, siempre tenía un plan, siempre tenía las palabras correctas en el momento correcto, no tuvo nada. Diane revocó el poder notarial el lunes.
El martes presentó una denuncia por fraude ante el Departamento de Investigaciones de First Community Credit Union. El marido de la tía Patty, Rodney, un ajustador de seguros jubilado que había pasado 30 años identificando exactamente la línea entre el error y el delito, los puso en contacto con un abogado de Salem especializado en explotación financiera de personas mayores. El abogado presentó una demanda civil, $38.400 en restitución más honorarios legales. Joe ya arrastraba $54.700 de deuda, $31.200 en tarjetas de crédito del divorcio y $23.500 por el Subaru que mantenía tan impecable. Las matemáticas del embargo eran brutales. Appalachian Rental Solutions descubrió que una gestora de propiedades con una acusación de explotación financiera adjunta a su nombre es tan empleable como un piloto con miedo a las alturas. La dejaron marchar antes de que acabara la semana. Mi madre apareció en la puerta de mi apartamento un jueves por la tarde. Sin mensaje previo. Sin llamada. Solo Diane Frel en el pasillo con una fuente de Pyrex llena de estofado de ternera. No se disculpó con palabras. No es así como funciona. Pero trajo el estofado. Y si conoces a Diane, sabes que el estofado es la disculpa. Derek estaba allí. No dijo nada. Cogió la fuente, se fue a la cocina y empezó a preparar café para 3. Esa semana le dije que sí a Derek sobre el apartamento. Le dije a Gail lo de Candace, con las pruebas con marca de tiempo. Candace fue trasladada a otro departamento antes de que acabara el mes. Esto es lo que quiero saber, y lo digo en serio. ¿Habrías perdonado a Joe? No por tu propia paz. No por alguna frase sobre el perdón que viste en un cojín decorativo de una tienda de segunda mano. Me refiero a perdonar de verdad, plenamente, coger el teléfono y escuchar su voz. Porque hay días en los que creo que podría. Y la mayoría de los días sé que no puedo. Y no sé cuál de las dos versiones de mí es la correcta. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú? Y dime desde dónde escuchas esto y qué hora es ahí. Los leo todos. De verdad. Saber que estáis ahí fuera es lo que me mantiene hablando. Dale a suscribirse si este vídeo se te quedó dentro. La próxima historia ya está en tu pantalla, y creo que vas a querer escucharla.